mire, hoy se conmemora a nivel internacional el Día de las y los Trabajadores del Hogar. Por esta razón, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo presentó una campaña de concientización y también de defensa de intereses para este sector. Conozcámosla. Para apoyar y dar a conocer los derechos que tienen las y los trabajadores asalariados del hogar, dio inicio la campaña Tu Trabajo Vale, de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. No se respetan esos derechos porque realizan su tarea en un espacio cerrado, en un espacio en realidad oculto, y ahí puede haber todo tipo de atropellos, falta de respeto a sus garantías laborales, pero incluso abusos sobre sus derechos humanos. El 90% de las personas que trabajan en el hogar son mujeres o niñas, quienes laboran hasta 12 horas al día. De ahí la importancia de ratificar el convenio 189, el cual habla de los derechos de los trabajadores asalariados del hogar. Uno de ellos es el de ofrecerles un contrato y así obtener las garantías que establece la ley. También tendría que dar el paso el gobierno mexicano para que las personas trabajadoras del hogar, asalariadas en el hogar, tuvieran un registro en el Seguro Social. La Seguridad Social garantizaría su acceso a las guarderías del Seguro Social. Son trabajadoras y trabajadores. La Seguridad Social garantizaría que tuvieran acceso a una vivienda para trabajadores. Las trabajadoras del hogar aportan el 22% del Producto Interno Bruto del país, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Asimismo, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo correspondiente al último trimestre de 2014 señaló que más de 2 millones de mujeres y 198,000 hombres realizaron trabajo doméstico remunerado. Con imágenes de Jorge Barajas, Mariana Sánchez, 21 Noticias.